¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos como invitado especial al profe Isaías. Si mal no recuerdo, es la primera vez que entrevisto a alguien que está aquí en San Juan de los Lagos. Profe, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti por el gusto de permitirme charlar contigo. Bien, gracias a Dios y sobre todo con un tema que nos apasiona, que es el fútbol. Totalmente, profe. Profe, vamos a iniciar, bueno, con una pregunta que la verdad me gusta iniciar con esto, ¿no? ¿Cómo inició tu relación con el fútbol, profe? Híjole, fíjate que hace 2 días me encontré a una persona en Guadalajara, que fue la persona que me inició estando yo en quinto de primaria. Por ahí alguien me invitó. Yo era muy inquieto, mis papás no hallaban qué hacer conmigo, me metían al pentatlón. El pentatlón es una escuela militar, eh, y en los recreos, pues como todos los chavos, jugábamos fútbol, y unos niños de sexto año, jugué contra ellos, y resultó que la mamá y mi mamá eran amigas, y un viernes por la noche fueron a mi casa para que se me dejaban ir al Club Atlas Paradero a entrenar fútbol. Eh, y así fue mi primer contacto con el fútbol. Se puede decir que de manera organizada. Y para sorpresa, pasó mucho tiempo para darme cuenta que el que me estaba entrenando, Luis Ornelas, pertenecía a los campeones del 51 del Atlas. Ok, profe. Impresionante. Entonces, ¿tú no eres de aquí de San Juan de los Lagos? O sea, ¿eres No, originario de Guadalajara? soy de Guadalajara, Jalisco. Eh, en ese tiempo vivía en el barrio que hoy se le conoce como Medrano, que es la 68, Pensador Mexicano, Medrano, toda esa zona que no era de futboleros, era de toreros. Ahí estaba una caleza, un cortijo donde más de una vez me aventaban al ruedo a que me revolcaban las vaquillas. Ok, profe. Entonces, ¿qué era lo que más hacías de chico? Entonces, no era tanto el fútbol al inicio. Es, pues es que en Guadalajara se jugaba fútbol de barrio contra barrios, las calles ya estaban pavimentadas, pintabas con manchones las porterías y jugabas barrio contra barrio, los de la otra cuadra, y jugabas de esa manera. Por las tardes, noches, como todo joven, era jugar bote pateado, escondidas, la ola, fútbol los fines de semana. Eh, Irnos por ahí de vagos. La verdad era muy inquieto e intenté ser torero, luchador, de todo. Cuando vives en un barrio muy, muy sui generis, te la pasas bien. Y de mi barrio fui el primero que empezó a jugar fútbol organizado y después invité a algunos otros. Te decía, jugué en Atlas Paradero con don Luis Flores, con Nacho, con don Nacho, la mayoría ex profesionales del Atlas, y estando ahí, pues tuve la dicha de representar a Selección Jalisco. En aquel tiempo yo era muy, muy delgado y jugábamos un 4-2-4. Yo jugaba de doble contención o doble armador. Era muy, muy rápido, no bueno, muy rápido y disciplinado. Fue padre, qué bueno muy buena pregunta y remembrar esos inicios en mi vida del fútbol. Dale, profe. Profe, preguntarte, ¿soñaste alguna vez con ser futbolista? ¿Estuviste cerca en algunas básicas? No lo sé. Sí, pero como te decía, estuve en Atlas muchísimo tiempo. Luego me cambié al barrio de San Rafael, donde estaba el Club Jalisco de aquel entonces. Pero me invitaban al Jalisco, pero yo seguía perteneciendo al Atlas. Fui al Jalisco alguna vez a jugar fútbol con los de mi barrio. De ahí me tocó conocer a Lima, un jugador. La gente de antaño pues no lo va a recordar, pero Lima era muy, muy amigo de Pelé.
y me tocó conocerlo ahí. Ahí entrenaba Lima, Pata Bendita, eh, era Evanibaldo Castro Caviño, por ahí llegó una vez a convivir con los brasileños y la pasaba muy bien. Luego ya en secundaria yo seguía formando parte del Atlas y me invitaron a UDG, donde estaba el Negro da Silva, campeón con Brasil. Tuve la fortuna de conocerlo ahí y hoy en día tratarlo. No podría decirte que mi amigo, pero cuando lo veo me reconoce. Yo siempre le digo, ¿no te acuerdas de mí? Me dice, sí, negro, ¿cómo no me voy a acordar? Eras bien leña, me decía. Me invitaron, yo fui a UDG, pero yo seguía siendo rojinegro. Iba con mis compañeros de la secundaria a jugar. Pertenecí desde primaria, secundaria, preparatoria, de la selección de mi escuela. Eh, y la verdad, como todos jóvenes, sí, claro que quise ser profesional. Mi primera vez que fui al Estadio Jalisco a jugar, estaba en sexto de primaria. Y la inocencia, cuando amas el fútbol, yo les platicaba, hoy no es tan fácil, hoy cualquiera va al estadio, entra, juega en un estadio, hoy en aquel tiempo no. Y jugamos el preliminar de Atlas Atlético Español, ya desaparecido, donde jugaban españoles y brasileños. Yo recuerdo que me paré a un lado de un jugador y mi tronco de mi cuerpo era la pierna del jugador. Y, y por ahí estaba el Pistache Torres, en ese tiempo era el que nos acompañaba y le decía yo a mis compañeros de primaria que iba a ir al estadio, no me la creyeron, y la inocencia era que yo agarré pasto, literal, arranqué pasto y me lo metí en la mochila, y el lunes les llevé el pasto del Estadio Jalisco. Subí las gradas que son de pasar por la iglesia que está abajo del estadio, subir por donde suben los profesionales. No, me sentía soñado. De aquel tiempo era otro mundo. Y dice mi mamá, todavía hoy platicamos, que dice que desde que llegué, puras barridas me la pasé, barridas y maromas. Pues imagínate, jugábamos en un campo donde jugaban los de Atlas de mi edad, era al final del paradero, que hoy pertenece al CODE, pero era literal tierra y piedras. Entonces te barrías y dejabas ahí la pierna. Y jugar en el estadio, no manches. Y yo tenía un amigo que su papá era directivo y cuando entramos me dijo, no me pases la pelota, negro. Me decían negro, me decían Quesa, mi apodo me decían Quesa. Me decía, Quesa, no me pases la pelota porque mi papá, soy bien malo y mi papá, pues la ilusión es que yo debute. Y, y pues esa fue mi primera experiencia en un estadio. A lo más que llegué fue a jugar en tercera división. De mi generación eran puros dotados, los Macharelli, los Mariscal, los Pajarito, puro buen jugador. En el Atlas te prohibían que salieras despejando. Entonces, sí, quise ser profesional hasta donde me dio, lo disfruté, viajé, conocí lugares, llegó un momento que ya no me daba en Atlas y me mandaron a Zamora, a una tercera división, que tenía contrato con Atlas, convenio, pero llegué ahí y prácticamente vivían en una choza los chavos. Y le dije a mi papá, no, o sea, me bajé, conocí, y mi papá, bueno, mi padrastro se llama Pedro, él había jugado en el Imperial, era buen jugador, y me dijo, te están mandando porque ya no te quieren, no te alcanza, o sea, crudo pero real, no te alcanza y por eso te mandan a Zamora. Si despegas, te regresas y si no, pues no la vas a hacer. La verdad, vivían muy mal los chavos ahí, y me subí en friega al carro, le dije, papá, vámonos. Le dije al que nos iba a recibir, ahorita vengo, voy por mi maleta y pum, pelé gallo. No me veía viviendo ahí. Llegué a Atlas de nuevo, a Juvenil de primera, con el Pistache Torres, buen formador, jugábamos, nos subían a jugar con la primera. Por ahí me tocó que, siendo Carlos Reynoso el entrenador del primer equipo, perdón, nos llamó a Pedro García, que hizo carrera en primera división, siendo el de mi barrio de San Rafael, nos llamó para invitarnos a debutar y de ahí se vinieron cosas
tristes del fútbol que da. El señor Carlos Reynoso tenía afición por muchas cosas, entre ellas el dinero. Entonces, no era lo mío poder pagar para jugar. Fue lo más que hice. Después de eso, me dediqué ya, jugaba en juvenil, pero ya estaba yo en la preparatoria, en la prepa 6 en Miravalle. Fui seleccionado todo el tiempo de la prepa. Íbamos al bosque de la primavera a jugar, jugábamos contra los profesionales, donde todavía estaba el negro da Silva entrenando, que todavía pertenece por ahí a ellos, y hice buenos amigos en ese ambiente. Pero gracias a Dios, bien. Ok, profe. Pues no te conocía, bueno, no conocía mucho de tu historia como jugador, pero estuviste a nada de estar en primera. No, no, estuve lejos. La verdad es que hoy es más fácil llegar que antes, pero yo estuve lejos. Había muy buenos jugadores, la verdad, había jugadores que sobresaltaban, y que si a ellos no les alcanzó, a mí menos me iba a alcanzar. Había jugadores que yo los veía fregones, la verdad. Estaban los Mariscal, Del Loco y todos ellos, los Macharelli, que eran otro nivel. La verdad que y sigue siendo lo mismo, ¿no? Eran hijos de exprofesionales y van 4 pasos arriba del que no tiene un contacto. Es una realidad. Sí, es verdad, profe. Yo creo que también los contactos influyen mucho, digo, aparte Así es. el entorno que lleva, ¿no? Incluso para los hábitos que va a tener el jugador y demás, influye muchísimo, ¿no? Es hijo de un ex profesional, pues a lo mejor los hábitos que le va a enseñar el papá, todo, y aparte, pues el contacto que ya tiene. Profe, Sí, preguntarte. Ah, fíjate que en ese transitar, Atlas hizo una selección de juveniles, yo estando en prepa, y fuimos a un torneo que iba a ser en el Atlante, en la Casa del Atlante, en el Azul, que ahora es el Azul. Este, y la verdad, yo ahí era titular, como dicen los muchachos hoy, repartía el queso en ese equipo, pero Atlas solo te ponía el transporte, tú tenías que pagar cierta cantidad y no la tuve. Y pues no fui a ese torneo. De ese torneo acabando, la mitad del equipo a la temporada siguiente debutó en primera. ok, profe. Entonces ahí también hubo, bueno, dificultades por lo económico. Claro, por eso hoy cuando jóvenes se acercan y si puedo les ayudo con algo. Obvio no tengo dinero para decir que les doy, no, pero busco quien los patrocine, quien los impulse, siempre y cuando tengan talento, porque también se da el chavo que llega y el papá quiere, pero pues el chavo no le alcanza. Eso sí. O sea, por más apoyo que le des a un joven, pues si él, pues a veces, no sé si sea la disciplina o si hay jugadores que a lo mejor, pues el cuerpo no les da por más que quieran, ¿no? Pero yo soy de la idea de que a veces es más porque por mucho que se esfuerza en un entrenamiento, a lo mejor los hábitos que el niño tenga, yo siento que a veces es lo que hace que no le dé. Mira, y no me vas a dejar mentir, en San Juan hay muy buenos prospectos, buenísimos. Y a lo mejor tú cuentas 10 y yo cuento otros 10 y coincidiremos, vamos a coincidir en 2. Hay mucha gente muy buena. Aquí tenemos un punto que es bueno para la sociedad. Nadie en San Juan que le guste trabajar tiene dinero. Los que no tienen nada es porque no les gusta trabajar. San Juan, gracias a Dios, te da recursos económicos. Y entonces el chavo, al no tener necesidad económica, no emigra. Se queda aquí bien cómodo porque se le da todo. Entonces, son diferentes formas para que la gente llegue. Y es parte de un proceso de cada ciudad, porque hoy en día mucha gente de Sinaloa, San Luis Potosí, Culiacán, toda esa zona salen, pues porque no hay muchas cosas que hacer. Entonces buscan el fútbol y luego tiene una genética que rebasa a la media del centro del país. También hay cuenta. Claro, yo creo que, bueno, dijiste dos cosas bien importantes, ¿no? Una es la genética, que bueno, también
creo que es importante. Y la otra es pues la mentalidad con la que creces. Aquí en San Juan pasa mucho eso y desafortunadamente tenemos jugadores con mucho talento, pero el entorno, las costumbres que tienen, es normal que de cierta edad en delante los niños cada semana o hasta 2 o 3 veces por semana se van de fiesta y luego aparte toman y son muchas cosas que influyen, como dices, la economía también, porque bueno, gracias a Dios está muy buena. Entonces eso hace que el niño diga, oye, pues si vendiendo cajeta gano más que jugando allá y batallando, pues mejor aquí, ¿no? Sí, y mira, Diego, que hay muchos chavos que han salido, ¿eh? Entre ellos mis hijos, que les fue bien, por diferentes formas, cada quien tomó su decisión y, y no se quedaron en el fútbol, pero, y conozco muchas historias de chavos que me ha tocado acompañar a Atlas, que no se les dio porque se lesionaron o porque ya no podían mantenerse en la ciudad de Guadalajara, no les daban hospedaje, no les daban casa club, pero las historias son muchas, pero gracias a Dios, pues cada quien va viviendo su sueño y, y es parte de. Yo dejé mucho tiempo de jugar cuando poquito antes de terminar la prepa me dediqué ya solo a estudiar y jugaba esporádicamente en mi barrio y dejé el fútbol por la paz de manera que no fuera recreativo y volví a tomar el fútbol cuando mi hijo, el mayor, entra a primaria y en la escuela que estaba, estaban formando un equipo de fútbol y, y fue un día y era, a lo mejor lo has escuchado, el Gato Vargas, un portero de Atlas y de selección nacional. Eh, él estaba dedicándoles tiempo y mi hijo era nuevo en esa escuela, en el Instituto Tlaquepaque, en Guadalajara. Y voy a verlo entrenar y yo la verdad no pensé que me reconociera, la verdad que yo no era tan parlanchín como soy ahora, en aquel tiempo era más retraído y se acerca y dice, oye, ¿no eres fulano? Sí. Y le dice a la directora, ¿sabe qué? Pues yo solo puedo un día, pero él los puede entrenar y me aventó el trabajo, o sea, me aventó la chamba, que para empezar era honorífica. No nos pagaban ni nada, pero nos prestaban las instalaciones del Atlas para entrenar. Y acepté con gusto por mi hijo. Y era una forma de estar cerca de mi hijo, que el mayor que también se llama Isaías, por ahí a lo mejor lo conoces. Y, y entonces de nuevo ahí fue como empecé a entrenar niños. Para esto, cuando en la tercera te obligaban a tomar un curso, porque pues, no, jugar fútbol, cualquier pero entender movimientos técnicos, tácticos, que párate para acá, muévete para allá, no lo sabíamos. Sabíamos lo que el entrenador nos decía, pero nos obligan a tomar un curso. En aquel tiempo estaba el Cuico Ibarra, de directivo de Atlas, muy joven él, y tomamos el curso. Entonces yo tenía, si no el papel como entrenador, sí tenía una capacitación para entender algunas situaciones. Y fue como empecé de nuevo con chicos en el fútbol, un tiempo ahí en Guadalajara. Ok, profe. Bueno, 2 preguntas. Una, ¿en qué momento, bueno, dijiste ya el fútbol no más? Digo, cuando estabas intentando como jugador, ¿y cómo superaste eso? Que me imagino que, pues al final de cuentas es una decepción grande en la vida. Y la segunda pregunta, ¿cómo iniciaste o más bien cómo seguiste? Porque creo que ya me contaste el inicio como director técnico. ¿En qué momento dices, pues me voy a enfocar más en esto? Fue, me imagino, después de ahí. Bueno, mira, yo vengo de una familia de clase media para abajo, donde había que trabajar. Mi papá fabrica calzado de bebé, mi mamá luchadora al mil, vendía a menudo los domingos, hacía jugos, vendía bon, de todo lo que te puedas imaginar. Entonces, cuando yo veo que el yo pedirles cierta cantidad del fin de semana o para un torneo
repercutía en la economía y aparte yo ya estaba grandecito, estaba en preparatoria, ya vi que no era lo mío, vi que no y, y me empezaban a rebasar los que venían abajo porque se dedicaban al 100 y, y yo ya nomás iba a entrenar un día o 2 días a la semana. La escuela en Guadalajara, la preparatoria, yo estaba en prepa 6 lunes, martes, miércoles en la mañana, mar, jueves en la tarde, viernes a Belénes. Belénes era otra escuela lejos que me llevaba 2 horas y media a llegar y luego sábados de vuelta en la tarde y donde yo ya había elegido estudiar derecho, mi meta iba por estudiar derecho eh, y no me pesó tanto porque seguí jugando. La verdad es que seguí disfrutando y luego ya después me pagaban, podía jugar, entonces me daban dinerito por partido, no sé, 20 pesos, 30 pesos. Tampoco no era, bueno, en aquel tiempo sí era mucho, porque era mi gasto, juntaba lo de toda mi semana para la escuela y aparte ayudaba en mi casa, pespuntaba o cortaba calzado y me ayudaba. Y entonces, no dejé de jugar y aparte estaba consciente que había jugadores más buenos que yo. Entonces, no me dolió tanto como después me tocó ver que a mis hijos se les cortaba la carrera y lo batallaran feo. Sí me tocó verlo. Yo, la verdad, este es, a mí se me resbalan muy fácil los problemas. La verdad es que tengo una conchota para que no me afecte y me mudo de un lugar a otro. O sea, me es fácil emigrar de un lugar a otro. Tan solo cuando llegué a San Juan, llegué por un año y ya tengo aquí 27. ¿Y cómo retomé de vuelta al fútbol? Pues yo me vine a vivir a San Juan, pero solo mis hijos, mi hijo Isaías y Yeshua y su mamá, y yo iba y venía porque trabajaba como agente de ventas. Y, y la mamá de mis hijos entra a trabajar al Colegio La Salle en San Juan de los Lagos, el Bolonia. Ella era también instructora deportiva, daba aeróbics, se encargaba de porras, etcétera. Y los hermanos un día, los directivos van a mi casa y ven mi rincón de la vanidad, donde tenía fotos, diplomas, y ya me habían visto que yo iba a la cancha a ver jugar a mi hijo Isaías, el mayor. Y pues como todo padre, le gritas, le hablas, pero yo muy respetuoso del profesor, del profe Chimino. Y le decía, juega aquí, párate acá. Y yo me decía, ¿cómo ves, papá? ¿No? Pero es que tú me dices, no, hazle caso a tu entrenador, él ocupa que haga ciertas cosas, no que haga lo que yo diga. Entonces, para un 60 aniversario, el 40 aniversario del colegio, de eso ya hace 25, 26 años, me, me invitan que si quiero tomar un equipo de fútbol. Y les digo que sí, que con gusto, pero solo algunos días porque yo trabajo fuera. Y en aquel tiempo me toca Carlos de Alba, Balta, Mel Pérez, o sea, me toca una camada muy buena, el Chori, hermano del Tatu, o sea, puro chavo, la verdad, buenos. Así como que dice, entras de entrenador y te dan la selección, la verdad, porque era una selección, ya no había que nomás que acomodarlos, modificarles, y retomo el fútbol. Entre ellos le pido al profe que me mande jugadores más chicos. A mí siempre me ha gustado que los laterales que se llamaban en aquel tiempo, hoy son carrileros y todo, me gustaba que fueran. Por ahí estaba Alexín, más chico, que jugaba de extremo, el Maga, a lo mejor lo conoces, y los jugó con los más grandes, pero pidiéndolos porque eran muy ligeros, y empezamos con el fútbol de nuevo aquí en San Juan de los Lagos. Pero la verdad que lo retomé por mi hijo Isaías, que yo veía que tenía cualidades que yo no tenía a su edad de fútbol. Yo lo agarraba y entrenaba con él, jugábamos, le hablaba y le explicaba, y fue como retomé. Ya la historia de mi hijo es otra, pero muy bonita porque llegó
prácticamente a estar en primera división. Ok, profe, entiendo. Entonces, te tocó, te tocó entrenar ahora sí que a los papás de los niños que estabas entrenando, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y De sobre tu hecho, hijo, no sé si quieres contarnos, debutó tal cual en primera, estuvo, ¿cómo fue? mira, mi hijo Isaías, este, lo, yo lo llevaba para un lado a otro, que hay una visoría, lo llevaba, lo llevé a Atlas y se queda en Atlas, pero le dicen que le van a llamar. En lo que lo llaman o no, hoy no era como hoy la tecnología que te puedes hablar por teléfono. Yo no tenía teléfono de casa, sino en casa de su abuela. Y le llaman y se le olvidó darnos el recado. Se le pasó a la abuela de mi hijo y no nos dan el recado. Total, pues yo me agüito y me da, no sé qué, siento que me mintieron en Atlas y siendo el amor de mis amores el equipo, pues me agüito, ¿no? Total, que por circunstancias del destino yo ya había llevado chavos a Tecos, a, entre ellos al Changuita y a otros jugadores de San Juan, que tú los conoces. Hoy ya me ha tocado entrenar a sus hijos. Y arrimo a mi hijo a Tecos y lo reciben entre ellos Paco Chávez, el entrenador, y lo recibe Enrique Contreras, el que es ahora que tiene ICAFU, un entrenador muy prestigiado que estuvo en Chivas, selecciones menores, lo recibe él en cuarta división y lo trabajan y él llega hasta pues lo máximo que le va dando Tecos y reserva profesional. Después, por azares del destino, fíjate, Carlos Reynoso y y el profe Daniel Guzmán, primero Daniel Guzmán, lo suben con el primer equipo a Tecos. A Daniel Guzmán yo lo conocía porque era pues vecino y conocido de donde yo vivía de recién casado en Guadalajara, el fraccionamiento Revolución. Y luego el profe Carlos Reynoso lo, lo jala y lo trae ahí entrenando con el Achita Ludueña y toda esa generación. Mi hijo jugaba de central, eh, entonces ahí es campeón en tercera, campeón en segunda, diferentes selecciones menores y hace carrera. Después él, por la posición que se le da, ahí estaba el patrón que jugaba de central, de los Leaño, y el Pasi Ayala, que también era pariente de los Leaño. Entonces mi hijo jugaba más bien en reservas y viajó por ahí 2 veces con el primer equipo, pero no se le hizo nomás que estar en la banca. Y entonces él se desespera y nos consiguen con el profe Arias en San Luis. Y lo ve el profe Arias y hay circunstancias que no vale la pena mencionar, no se da, no se da que debute porque dice que hay intereses, que con Teco no se puede, entendible, ¿no? Y entonces me consiguen que vaya a Celaya cuando era que no era de expansión, sino era primera A. Y estando ahí, pues él venía de un periodo de inactividad, pues grandecito. Se había echado un año aquí en San Juan trabajando en Proan. Trabajaba en Proan, entrenaba niños, por ahí se fue a Kansas, al MLS, estuvo allá un periodo y regresa y, y se va a Saltillo, perteneciente a Tigres, y ahí juega en segunda división, hace buenas temporadas en segunda, lo que hoy viene siendo la de expansión, eh, y le va muy bien, pero ahí hay un conflicto con Tigres y el club desaparece. El, el dueño y entrenador, un argentino, muy buen amigo hoy en día, que está en Veracruz, pues le dice, ¿sabes qué? Si quieres buscarle, vámonos a Centroamérica. Y ya mi chavo dice, no, ya muere, ya tranquilo, ya se queda por estos rumbos. Y hoy en día vive en Estados Unidos. Tengo otro hijo menor que también le fue bien en el fútbol. Era muy inquieto, muy tremendo. Él pasa por Atlas
y por ser inquieto, pues dice, no, aquí no tienes cabida, eres muy vago. Se va a Pachuca, ahí Lionel Truco lo tiene con él. De hecho, hace unos años mi hijo platicaba que el Chucky Lozano era su compañero de habitación y, y de Pachuca lo mandan a Cruz Azul. Y en Cruz Azul le fue muy bien, fue campeón sub-15, fue seleccionado. Mis dos hijos viajaron pues bastante por el fútbol, cosas que yo no les haya podido dar. Por ahí el Chaco Jiménez padre, mi hijo era muy inquieto, muy vago, y lo arropaba. Y de nuevo aparece Carlos Reynoso, donde lo lleva un periodo, se los llevan a entrenar a Valle de Bravo, no sé dónde, un mes para un viaje a Bélgica. Y Yeshua era muy inquieto. Los dos son muy altos. Yeshua mide cerca del 1,82, creo. Y Isaías como 1,79. Entonces, luego lo mandan a Querétaro. Querétaro pasaba por situaciones muy raras y mi chavo se regresa. Dice que Querétaro está mal. Y sí, después salen cositas muy tristes de chavos que tenían prácticamente que desayunaban, comían, cenaban huevo. Estaba medio difícil ahí, no les daban dinero ni nada. Pero vivieron cosas buenas en el fútbol. Por ahí tenemos fotos, recortes de periódicos, videos, donde se les daba. Y afortunadamente con lo que me quedo y que todo el que practica fútbol se debe quedar es con la disciplina y los buenos momentos. Vale, profe. Pues, profe, la verdad que me ha gustado muchísimo la entrevista. Agradecerte el tiempo, que incluso hasta por ahí nos pasamos poquito, pero igual agradecerte. Espero por ahí en un futuro tengamos una segunda o tercera parte, porque la verdad hay tema para mucho más. Diego, cuando gustes y por ahí si alguien de jóvenes ve tu reportaje, tus programas, 08, 09, 07 para la selección de San Juan de los Lagos regional, en el cual ahorita nos encontramos en el quinto lugar, estamos en zona de calificación y es parte de algunos de mis trabajos, aparte del Colegio Bolonia, que ahí andamos tirando patadas. Estoy para servirte. Ok, ok, bueno, pues ya lo saben, ahí sí alguien que pueda estar ahí en esta categoría, ¿no? Que vayan a entrenar, me imagino que tienes algunos entrenando, ¿no? Y ya tú vas haciendo convocatoria, creo que es algo así, ¿no? Las convocatorias son cuando inician, pero nos gusta que se agregue gente, porque así cuando inicia el nuevo torneo ya tenemos material, contamos con gente interesante, uno de ellos ya se lo llevaron al grupo que organiza el torneo, Juan Pablo, que le dicen el Garrocha, me comentaba el día de ayer que probablemente, esperemos que así sea, lo lleve en España a jugar. Por ahí andan otros Perfecto. jugadores de nosotros en algunos clubs que afortunadamente nos comentan que pronto se nos van de San Juan a clubs y eso nos da mucho gusto. Sí, eso es bueno para el fútbol de San Juan.